teníamos nada, no tenía un rumbo, los jóvenes de casa no tenían una dirección directa. ¿Cómo fue lidiar con eso de que tal vez los videos no tenían bastantes vistas o ese apoyo que se esperaba, ese apoyo con el que se hacía? Veníamos de la pandemia, ya se estaba empezando a abrir el país. Recuerdo que una de las primeras cosas difíciles era que no teníamos mucho. Sí, en algún punto de este proyecto, desde que comenzó, hubo un punto donde es como que se estuvieron a punto de desviar o como que estuvieron a punto de ir hacia otra dirección. A veces algunas que otras pues inconformidades, incluso dentro del equipo, donde yo decía, bueno, si este año termina de esta forma, si después del campamento radical no siento de parte del Espíritu Santo continuar, voy a soltar ya el liderazgo. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio, a este nuevo formato. Quiero empezar confesándoles que hemos estado trabajando, orando, pensando esto desde hace mucho tiempo y de verdad estamos muy felices, muy contentos, muy emocionados de poder estar acá. Antes, en las temporadas pasadas, en los videos que habíamos hecho, se llevaban por temporadas, como que cada uno tenía un tema en específico, pero esta vez estos videos están acá para quedarse, estamos acá para quedarnos y queremos darle la bienvenida a esta sección, a este nuevo formato. Esperemos que de verdad les guste y para los que no me conocen, mi nombre es Carlos, él es Soto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Carlos, hola a todos, ¿cómo están? Como decía Carlitos, ya para nosotros esta es una experiencia totalmente nueva, el empezar este nuevo formato, ya que es algo que realmente nunca habíamos hecho, no imaginábamos que empezaría Esencia con este nuevo formato, pero hoy estamos aquí y pues como decía Carlitos, esto llegó para quedarse. Entonces en estos próximos episodios vamos a hablar temas un poco más profundos de todo lo que como líderes hemos vivido y cosas que hemos experimentado que quizás no se han dicho, pero en este episodio, en estos episodios que vienen por delante, lo vamos a hablar. Exacto, hablando de las cosas que hemos vivido, hablando de lo que era Esencia, este episodio queremos hablar sobre Esencia, sobre qué es este proyecto, cómo comenzó, y quisiera empezar preguntando o haciendo la pregunta de cómo empezó, cuál fue el inicio, de dónde y cuándo nació Esencia. Bueno, Esencia surge, nos remontamos al año 2019, hablamos casi 6 años atrás, en el mes de diciembre, donde mi persona ya venía a lo que es trabajando con el área de niños. Sin embargo, el apóstol hoy en día me notifica, me informa, mire Carlitos, que ya era tiempo que yo tenía que tomar el cargo del liderazgo de jóvenes. En lo personal, un poco difícil porque nunca había hecho algo así y es ahí donde empieza esta pequeña historia para todos, que es Esencia. Nos remontamos también al año 2020, creo que todos nos recordamos este año tan caótico que es la pandemia, en donde tuvimos experiencias personales. Yo creo que cada líder tiene una historia diferente en este año, muy pues drástico para todos, pero en lo personal Esencia inicia en el año 2020. Recuerdo que estaba en octubre del año 2020, yo venía de un proceso de sanidad, me había enfermado, no de COVID, pero sí estaba enfermo, y recuerdo que también venía sanando una relación íntima con el Espíritu Santo, con Dios, y ya tenía a mi cargo los jóvenes. Sin embargo no habíamos hecho nada, porque nadie podía salir de casa. Recuerdo pues los toques de queda, a tal hora en casa, no habían servicios, antes de la pandemia eran células, no eran los jueves de servicio, pero llega el mes de octubre, yo no recuerdo realmente la fecha exacta, pero recuerdo que fue entre el 15 y 20 de octubre del año 2020, donde me propuse hacer un ayuno. Sin embargo no lo terminé, pero en el último día recuerdo que estaba acostado en una colchoneta y me puse a orarle al Señor. Dije, Señor, bueno, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Porque no teníamos nada, no tenía un rumbo, los jóvenes de casa no tenían una dirección directa, y recuerdo que estando orando, acostado vi al techo, vi hacia arriba, y el Señor en visión, podríamos decirlo así, pone en mi corazón Esencia. Cuando yo reacciono a ese momento para mí tan personal, tan maravilloso, porque tenía años de no experimentar algo así,
Y dije, bueno, ¿qué es esto, Señor? Wow. Y yo dije, bueno, si esto es de parte tuya, Dios, esto me va a seguir tocando el corazón. Recuerdo que de octubre a noviembre, todos los días, la palabra esencia retumbaba en mi mente. Esencia, esencia, esencia. Yo les decía a mis hermanas, muchachas, ¿qué es esencia? ¿Qué es para ustedes? Es que esto y esto, y pasaba, y llegó diciembre, donde dije, bueno, esto es de Dios. Y recuerdo que el 5 de diciembre del año 2020, aperturé la página de YouTube, la que hoy tenemos ahora. Ahí es donde surge Esencia por primera vez. Wow, qué impresionante. Algo que podríamos rescatar de todo esto es que venía como de un proceso de sanidad, venía buscando esa intimidad con el Espíritu Santo, venía tratando de conocer más, y creo que es ahí donde Dios nos habla. Algo importante aquí es que muchas veces nosotros esperamos, Dios no me habla, ¿qué hago? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que debo hacer? Pero algo muy especial en esta historia es cómo Dios llega y cómo Dios habla cuando venimos de un proceso, venimos de ser procesados, de estar con Él y de buscar esa intimidad con el Espíritu Santo. Me contaba cómo en diciembre empieza todo esto y dice como que sí es de Dios, pero hay una duda que me surge, y es: ¿qué fue lo más difícil de comenzar al momento de decir, bueno, vamos a empezar a marchar con esto? ¿Qué es lo que se presenta? ¿Cuál es esa dificultad que hay? Las dificultades que yo recuerdo al inicio de Esencia, porque Esencia no comenzó directamente como un proyecto grande, comenzó solamente como un episodio. Uh-huh. Pero para mí fue exactamente eso, iniciar el punto de partida, un rumbo, marcar una dirección, porque veníamos de la pandemia, ya se estaba empezando a abrir el país. Recuerdo que una de las primeras cosas difíciles era que no teníamos muchas personas en el equipo. Yo recuerdo en ese tiempo que estábamos trabajando con Víctor, con Fernando, en ese tiempo Eunice, David, que se integró poco a poco, y fue, bueno, ¿qué hacemos? No podemos hacer células, no podemos hacer algo, no podemos abrir las puertas aún, y se nos ocurrió redes sociales. Recuerdo que iniciamos a grabar los primeros episodios, que lo pueden ver también, pero lo más difícil también era que uno quiere iniciar teniendo todas las cosas ya servidas. Uh-huh. Pero el Espíritu Santo, yo recuerdo que me habla y comienza. Y recuerdo que en ese tiempo nosotros fabricamos luces así, de cartulina, focos, un teléfono y un micrófono comprado. Y yo considero que lo más difícil es comenzar. Ya cuando uno comienza, poco a poco las puertas se van abriendo y los pasos se van encaminando. Sí, creo que sí, dar ese primer paso. Me venía mucho a la mente la historia de Moisés, cuando estaba enfrente del mar y como que ora y dice, Dios, ¿ahora qué hago? Y Dios le dice, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y él le responde, una vara. Creo que es muy especial eso, muy importante. ¿Qué tenemos nosotros hoy en las manos? ¿Qué tenemos? ¿Qué es lo que Dios nos ha entregado? ¿Cuáles son esos dones, esos talentos, esas capacidades que tenemos? Dios espera que nosotros hagamos algo con eso. Yo recuerdo esos videos, la verdad, muchos de los que van a estar aquí sentados empezaron con Esencia, pero en mi caso en particular, yo recuerdo que no entré directamente como al equipo de trabajo, no entré a lo que era Esencia. Recuerdo mucho cuando empezaban y los videos y cómo me empezaba esa curiosidad por verlo. La verdad no recuerdo, más o menos tenía que como 12, 11 años, entonces me recuerdo mucho también de ese inicio, el impacto que tenía de cómo ustedes dijeron vamos a hacer algo, ¿va? Porque en la pandemia obviamente no había nada, no se podía hacer cultos, células, entonces como buscar esa manera de hacer las cosas impactó mucho. Recuerdo mucho esos videos y quisiera que habláramos como un poco más de esos videos, ¿no? Alguna historia, alguna anécdota que haya pasado mientras grababan esos videos. Sí, bueno, como decía al iniciar, estábamos faltos de personas. Entonces, en ese momento, para comenzar a grabar, yo recuerdo muy bien que necesitábamos, para empezar, gente. Como decía al inicio, lo difícil es comenzar y marcar un rumbo. Yo recuerdo que al inicio de todas estas cosas, todos esos videos, me tocó editarlos a mí. Las fotos, imágenes, todo lo que se subía a las páginas, me tocaba solo. Entonces yo le dije al Señor, yo como la historia de Moisés, usted hablaba
su suegro Yetro le dice a Moisés, tú solo no vas a poder con toda esta gente. Pon a gente capacitada a hacer las tareas. Hoy en día Dios ha entregado en este equipo de Esencia gente capacitada. Quizás no somos profesionales aún, pero vamos encaminados a eso. Pero una experiencia de grabando era específicamente el primer video, porque como decíamos, no tenemos luces, no tenemos un lugar específico donde podemos grabar. Empezamos en la búsqueda, Y recuerdo que en esa ocasión Pablo dijo, en mi casa. Y podríamos decir una anécdota un poco chistosa, es que en el primer día de grabación quebramos un vaso. O sea, la bienvenida a los videos fue el quebrar un vaso que nos estaban recibiendo en una casa ajena, y la primera impresión de los videos, quebrar un vaso. En otras ocasiones, incluso los líderes que en ese tiempo les costaba hablar un poco más en público, era que a veces el audio incluso ni siquiera se grababa. Sí. Y yo digo que hay muchas experiencias en esto, porque cada año Dios ha levantado ideas, ha puesto ideas en nuestros corazones en formatos nuevos. Incluso este formato de podcast es una idea que nació del corazón de Dios. Amén. Entonces, experiencias personales, podríamos decir, donde estos videos incluso han impactado a gente. Sí, Hemos recibido algunos comentarios, mensajes que nos llegan al DM directamente, donde Dios empezó a tocar el corazón de la gente a través de estos videos, tanto dentro de Colombia como fuera de. Exacto. Y es algo que a la larga no nos imaginábamos, porque decíamos, bueno, vamos a grabar a ver qué pasa. Pero Dios fue respaldando poco a poco las primeras grabaciones. Sí, es muy lindo, y algo que me gustaría rescatar y hablar un poco en este punto es como usted decía, de que hay cosas que no nos imaginábamos que iban a pasar y pasaron. Y ya hace unos años de que yo entré al equipo y ya estoy con ustedes y estoy un poco también detrás de cámaras y todo, algo que pasa muy recurrentemente con todos estos formatos es que a veces sí es cierto que hay cosas que suceden que no nos esperábamos, pero también a veces nosotros como que tenemos una expectativa de lo que va a pasar, como que esperamos ese video va a pegar, como que esperamos, eso va a explotar, sí, o algo así, y cuando no. En el inicio, supongo yo, o pienso, ¿verdad? Si nos ha pasado ahorita ya en el camino, ¿cómo fue lidiar con eso? O sea, ¿cómo fue lidiar con eso de que tal vez los videos no tenían bastantes vistas o ese apoyo que se esperaba, ese apoyo con el que se hacía? ¿Cómo fue lidiar con ese, tal vez no desánimo, pero como un poco como con esa desilusión, como con esas expectativas que ustedes tenían y que no se dieron al inicio? ¿Les afectó? ¿Dijeron en algún punto como que vamos a parar de grabar, ya no más? ¿Cómo fue todo eso? Bueno, los demás líderes, no sé. En lo personal, como yo podría decir que uno piensa que en el primer video que uno va a subir va a tener 10,000 vistas, 15,000 vistas, 300 comentarios y ya es una viral. Pero cuando uno cae a una realidad de un inicio, uno dice, bueno, no se dio como esperábamos. No solamente en el tema de los videos, sino en general como Esencia. Yo recuerdo que en el primer año que grabamos, en el 2021, de enero casi a julio fue las grabaciones, porque ya en agosto empezaron los servicios. También empezó el primer campamento. Sí. Cosas que uno decía, bueno, esto va a ser una bomba, y a la hora del recibimiento es, bueno, ¿qué pasó? El desánimo yo creo que llega a toda persona que tiene visión. Wow. A toda persona que tiene ese anhelo de poder servirle al Señor con una visión grande, con proyectos, y decirle, Señor, yo quiero llevar tu palabra, en algún momento va a caer en el desánimo, porque a veces yo considero que esperamos que la gente apruebe lo que nosotros hacemos. Sí, es cierto. Y yo considero que ese no es el enfoque directo de todo lo que hacemos, cualquier proyecto, cualquier ministerio, sino yo he considerado que lidiar con el desánimo podríamos entender lo que es entender que no vamos nosotros a que la gente lo apruebe o no, sino que Dios lo apruebe. Exacto. Wow. Porque aunque la gente no lo apruebe, pero si Dios lo aprueba, está el respaldo, está el avance. Entonces, el desánimo yo lo he manejado de esa forma. Ya entender que no es a la gente a la que hay que buscar la aprobación, sino decirle, Dios,
a ti te gusta, te plació, lo apruebas, y si él dice sí, es donde empieza a avanzar. Entonces el desánimo desaparece. Ya, wow. Me venía mucho a la mente una historia, la verdad no recuerdo en qué libro de la Biblia está, pero cuando el pueblo de Israel regresa de la cautividad de Babilonia y llegan otra vez a Jerusalén y se encuentran con todo destruido, todavía las paredes manchadas de toda la destrucción que había habido, todavía había cosas en llamas, y ellos dicen, bueno, vamos a comenzar, y empiezan construyendo, dicen, vamos a empezar con el templo. Habían que empezar con las murallas, habían otras cosas que podían hacer, pero ellos dicen, vamos a empezar con el templo, pero a lo que quiero llegar es que en un punto donde ellos empiezan y ponen como que las bases, solo ponen las bases, y después de poner las bases ellos hacen una fiesta y celebran que comenzaron a empezar a construir el templo. Entonces es algo que creo yo que se puede resaltar muy importante de esta historia, es celebrar, valorar los pequeños inicios, cómo se comenzó, que tal vez no sea algo súper viral, no significa que no sea del corazón de Dios, si uno tiene la convicción de que eso así es, así va a ser. Pero algo que les pasó a ellos es que celebraron el pequeño inicio, hicieron una fiesta y todo, pero después, si mal no recuerdo, pasaron como 7 o 17 años para que ellos siguieran construyendo, como que ellos se desviaron. Y quisiera preguntar si en algún punto de este proyecto, desde que comenzó, hubo un punto donde es como que se estuvieron a punto de desviar, o como que estuvieron a punto de ir hacia otra dirección, como que perdieron el norte de hacia dónde iba todo esto. Y sí, yo lo puedo entender. Dios ha venido trabajando con Esencia por temporadas. Recordamos la primera, que fue literalmente Esencia, la segunda que fue Tu Llamado, pero sí hubo una temporada en donde yo considero que Dios empezó a probar si estábamos yendo por la dirección correcta. No sé si recuerdan ustedes lo que es la temporada Radical. Sí, sí. O sea, fue un momento en donde yo, en lo personal, son cosas que no se hablan muchas veces, donde uno quiere tirar la toalla. Porque uno considera, dicen, bueno, no está esto avanzando. A veces algunas que otras, pues, inconformidades, incluso dentro del equipo, donde yo decía, bueno, si este año termina de esta forma, si después del campamento Radical no siento de parte del Espíritu Santo continuar, voy a soltar ya el liderazgo. Pero recuerdo que ese campamento podríamos catalogarlo como un poquito agridulce. Sí. Porque recuerdo que fuimos hasta Ecojinaya, Zacatepeques, San Lucas, Zacatepeques, y nosotros teníamos esa convicción de cada año vamos a llevar más jóvenes. Sin duda fue el año donde tuvimos más afluencia de jóvenes, alrededor de casi 70. Sí. Y dice uno, esto va a ser una bomba. Pero mientras uno vaya avanzando en este lado, va dando cuenta que no solamente es la cantidad de gente, sino lo que realmente Dios puede hacer incluso en 1 o 2 personas. Sí, sí, sí. Y fue donde yo dije, entendí, es cierto, no es la cantidad que vamos a llegar a tener incluso en la influencia en algún momento, sino que es lo que estamos sembrando en los corazones de estos jóvenes. Exacto. Y ahí es donde yo entendí que el rumbo que posiblemente todo ese año estábamos perdiendo un momento, el Señor nos direccionó nuevamente a que no se trata de la cantidad, sino de lo que realmente importa, y es sembrar el corazón de Cristo en la mente y el corazón de estos patojos. Digo patojos porque, bueno, estamos en Guatemala y pues aquí así lo decimos. Sin embargo, radical, como lo dice su palabra, es aprender a afirmarse en la raíz. Y regresando de ese campamento, yo pude tener nuevamente una dirección de parte del Espíritu Santo, y es donde da inicio Remanente. Exacto. Que fue el año pasado. Sí, la verdad que sí, creo que, bueno, de mi parte también, yo creo que muchos podrían decir lo mismo. Ese campamento fue muy especial en el sentido que esperábamos que Dios obrara de otra forma, ¿va? Como nosotros esperábamos, lo que hablábamos hace ratos de las expectativas, pero creo que Dios nos enseñó a mantenernos firmes en eso, en ese sentido, de una forma muy diferente, muy especial. Y después pues viene el Remanente y ahorita viene el Legado, ya vamos con todo otra vez. Y ya para como que ir cerrando, ya ahorita en esta temporada de Legado ya pasaron 5 años, bueno, casi 5 años. Entonces quisiera preguntar como, ¿qué ha sido esa promesa, esa palabra, ese versículo, o eso que ha estado en el corazón ardiendo, que no ha dejado que Esencia se desvíe, que Esencia se caiga, sino que ¿qué ha sido esa palabra, esa promesa que ha mantenido Esencia? Yo podría decir que la promesa fue la misma que recibí en el momento en donde Esencia entró en mi corazón.
recordamos la historia de Moisés con la zarza ardiente. Cuando el Señor se revela a Moisés, le dice, yo soy el que soy. Ahí entendí que esa es la esencia de Él, su promesa, Él mismo con nosotros. Y la promesa que nos ha perseguido en estos casi ya 6 años, porque un año detrás de, ha sido que Él ha estado con nosotros y no nos ha dejado, nos ha respaldado. Hemos visto los frutos y como dijeran en la iglesia, como se nos ha enseñado, lo que es de Dios florece. Exacto. Lo que es de Dios avanza y lo que es de Dios permanece. Y esa ha sido nuestra promesa, que Él ha estado con nosotros y va a estar con nosotros, y hasta el día de hoy podemos verlo y seguirlo viendo. Y yo sé que en los próximos años, próximos meses incluso, eso nos va a seguir persiguiendo. Wow. Como a veces esperamos que sea, te voy a llevar a tal lugar o voy a hacer contigo tal cosa, pero creo yo que esa es una de las más grandes promesas de la Biblia, Él es, o sea, no importa qué sea lo que esté pasando, sí. Él está, Él es bueno, Él es amor, Él es bondad. Y si pudiéramos rescatar algo, creo que de todo este episodio sería para los que nos están escuchando, para los que nos están viendo, que recuerden que Él es, o sea, su esencia, Él mismo, su amor, su corazón, Él es. Y creo que es algo muy especial que todo cristiano, todo hijo de Dios debería tener en su corazón. Y pues bueno, ya estamos llegando al final del episodio. Fue de verdad un gusto poder estar aquí con ustedes, a ustedes que nos escucharon, que estuvieron ahí, de verdad muchas gracias, significa mucho para nosotros. Y pues eso ha sido todo por el episodio de hoy. ¿Algo que quieras decir antes de acabar? Pues que espero que les guste este nuevo formato y pues sigan esperando. Van a haber muchas sorpresas en este canal, nuevas sorpresas, nuevas series, y pues que sea Dios tocando el corazón de cada uno de ustedes. Nos vemos en la próxima. Adiós.